Un líder espiritual. Tiene su base en 1 Timoteo capítulo número 3, versículos del 1 al 3. Hemos abierto el capítulo 3, retomando lo que Pablo decía en el capítulo 2 en relación a la congregación. Y hoy, el domingo pasado, vimos la urgencia del liderazgo espiritual y hoy veremos el carácter de un líder espiritual. Vamos a leer la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Vamos a orar y rogar que sea el Espíritu Santo a través de su palabra quien en esta mañana abra nuestro entendimiento para poder examinarnos con la palabra de Dios. Señor, estamos tan agradecidos el día de hoy que como iglesia nos permitas, Señor, escuchar tu voz, tener el privilegio de que de forma directa nos hables a cada uno de nosotros. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo el día de hoy, a través de ver las características de un hombre o una mujer espiritualmente, es conducido. Señor, no queremos ser moralistas, no queremos tener una conducta externa, Padre, y no un corazón regenerado. Queremos ser honestos, queremos ser motivados, que lo que hagamos, Señor, sea una, Señor, actitud que primeramente te honre. Rogamos todo esto, Señor, sabiendo que tú eres el único que puede hacer la obra con el propósito de que otros vean que Jesucristo tiene poder, Señor, para transformar vidas. Amén. Bueno, el título del mensaje entonces tiene por nombre el carácter de un líder espiritual. La figura habla más que 1000 palabras en relación a esta hormiga que está levantando un tronco. En realidad, las cosas que nosotros somos, Dios dice en la escritura en 1 Corintios 2 que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, para avergonzar lo que es. Y sin lugar a dudas, un hombre o una mujer que busca conformarse a la imagen del Señor, el Señor le provee lo necesario para que toda persona que lo conozca pueda ver el poder que Dios va haciendo para transformar su vida. Bueno, después de haber visto el capítulo 2 y 3, a manera de introducción, para abrir el sabor al mensaje del día de hoy, como aperitivo tenemos esta porción de la Escritura. Vean esto. Cuando vemos esta foto, le da hambre uno, ¿no? Dice, ay, qué rico, yo quiero una probadita, el aperitivo. ¿Cuál es? Vean esto. Proverbios 23:12. Proverbios 23:12. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Esto es muy importante. Esta es una de las columnas vertebrales de cualquier iglesia bíblica, de cualquier cristiano bíblico. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a escuchar mentiras. Cuando tu esposo, tu esposa, tu padre, cuando un creyente te habla con la palabra de Dios, estás escuchando la verdad. En otro sentido, ya no nos escuchamos a nosotros mismos. Ya no podemos escuchar mentiras. Vamos a escuchar la verdad. Y nota lo que dice el versículo número 12 de Proverbios 23. Toda la palabra de Dios demuestra ser ¿qué? Verdadera. En otro sentido, ¿quieres dejar de seguir a aquellos que no saben si están haciendo lo correcto? Lee la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, porque cada palabra que está escrita en la Biblia es verdadera. 2. Dios es un escudo para todos los que buscan su protección. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros vamos a Él, Dios es nuestro amparo, dice el salmista. Nuestro escudo, nuestra fortaleza. ¿Sientes los ataques del enemigo? ¿Te sientes que no encuentras un consuelo, no te encuentras seguridad? Dios es nuestro
escudo, porque estamos en la verdad. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Esto es muy importante, hermano, hermana, amigo, amigo. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú agregas a la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios y no te gusta, la palabra de Dios te dice, mira, estás a punto de convertirte en un ¿qué? Mentiroso. En otro sentido, la palabra de Dios no necesita que la defienda. Por sí sola demuestra ser verdad. ¿Y por qué iniciamos con este versículo? Porque 1 Timoteo 3:1 dice, palabra ¿qué? Fiel. En otro sentido, lo que vamos a leer, lo que el día de hoy vamos a aprender de la palabra de Dios, esto es verdadero. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, si tú eres cristiano, tu interés es ser verdadero, no un hipócrita. No creo que muchos de aquí digan, yo quiero ser el hipócrita número 1, el más hipócrita de todos los cristianos. No, queremos ser los más verdaderos. Y lo que tú necesitas y lo que yo necesito para dejar de ser ya no hipócrita, no verdadero, necesito que la palabra de Dios, necesito escucharla, necesito ver cuáles son los rasgos distintivos de un cristiano, las características. Porque puedo convertirme fácilmente en un ¿qué? Mentiroso, si ajusto la palabra de Dios, si yo tomo lo de la palabra de Dios me conviene. Hay mucha gente, ciertamente, ¿no es cierto? Y la gente no es tonta, la gente se da cuenta que dice, mira, es que esta persona, hermano, hermana, estamos aquí, un grupo de personas que somos pecadores, pero que Dios nos convence de nuestro pecado para conformarnos más a la imagen de Dios, ¿cierto? Bueno, entonces, nota esto, que el domingo pasado vimos en relación a la urgencia de un liderazgo espiritual, vimos lo que dice Oseas en el impacto, la iglesia es un reflejo del testimonio de sus líderes, Oseas 4:9, vimos la advertencia que ciertamente la iglesia no puede ir más allá de sus líderes. 1 Timoteo 3, del 1 al 16, estos 16 versículos es un llamado a los líderes de nuestra iglesia, Misadai, a Juan Carlos, a mí, a Osvaldo, si estamos calificados para ser líderes o no. Y el que nos va a descalificar no es la iglesia. ¿Quién es? Nosotros mismos. Si nos deseamos conformar el carácter a lo que la palabra de Dios diga. Por eso necesitamos ser ciertamente que nuestra vida camine conforme a la palabra de Dios. Y observa que el Señor dice que castigará tanto al liderazgo de su pueblo de Israel como al pueblo por haber seguido a esos ¿qué? Líderes. Papá, mamá, esto aplica también para ti. Tú tienes que conformarte, porque si no también lo que comunicamos a nuestros hijos es no la verdad de Dios. Tenemos que modelar la vida cristiana a otros. Entonces vimos que un cristiano imita a Cristo, los no cristianos imitan a otros, vimos que el liderazgo de la iglesia debe buscar imitar a Cristo de modo que sus miembros hagan lo mismo, y vimos el entrenamiento que Pablo tuvo con los líderes en la iglesia de Efeso. En Hechos 20 lo vimos, del versículo 16 al 36. Vimos 12 características cómo Pablo entrenó. ¿Y cada cuándo entrenó Pablo a esos líderes, a esos ancianos? ¿Una vez a la semana? ¿Cada 15 días? Todos los días. E incluso iba ¿hasta dónde? Hasta sus casas. Mira, papá, si tú no ves que tienes resultados con tus hijos, si tú no ves, mira, hermana, hermano, si tú no ves, me encanta porque muchos quieren venir a la iglesia y ya están un mes y quieren que sus hijos sean transformados y quieren que su esposo sea transformado y quieren que su matrimonio sea salvado. Pues hermanito, hermanita, si ni siquiera haces tu devocional en la semana, ¿cómo vas a tener transformación? No estás escuchando a Dios. Entonces, y me encanta porque en el contexto del cristianismo no bíblico, que tarde o temprano ese cristianismo no bíblico se agota. Crea amargura, crea frustración, crea iglesias que podrán tener una serie de programas y actividades y podrán estar repletas, pero no hay gozo, porque no disfrutan la comunión íntima con el Señor. ¿Y cuál es la clave de esto? La clave de esto es un corazón que tenga deleite en el Señor.
Y lo pueden ver, volteen nada más y véanse. Y ustedes podrán ver, esta hermana de verdad sí está gozándose del Señor, escuchando, esta hermana del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, el salmista lo dice, en tu presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo, delicias a mi diestra. ¿No? Entonces, vean esto. Pablo entrenó por 3 años a un grupo de hombres para liderar a la iglesia. ¿Cuál es mi responsabilidad como pastor? ¿Cuál es tu responsabilidad como líder? ¿Cuál es tu responsabilidad como esposo y esposa? Entrenar a los de tu casa. ¿Por cuántos años? Bueno, tus hijos se te van a casar, si saben. ¿Sí? Yo no creo que tus hijos le hayan dicho, papá, yo quiero estar contigo hasta que tengas 90 años y de estar aquí. No, tus hijos quieren casarse, formar. Y tú tienes una fecha, cierto número de años en que tus hijos se van a casar. Y tienes que aprovecharlo. Tienes que entrenarlos. ¿Ok? Bueno, ¿por qué no entonces no hay transformación de vidas? Porque entonces no hay resultados, porque no hay entrenamiento ¿qué? Bíblico. ¿No es cierto? ¿Y qué sucede cuando el líder, el gurú, el jeque del pueblo, de la iglesia, se va o muere? ¿Qué pasa? La gente no sabe qué. No sabe. Se muere papá, se muere mamá, se muere aquel mi mentor y yo no sé qué hacer y tiemblo. ¿Por qué? Porque ciertamente no me entrenaron. Mi deseo como es que esta iglesia, varones, por eso es importante que vengas tú el sábado, a que te entrenes, que aprendas a ser un hombre que espiritual, bíblico, que sepas cómo debes conducirte. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15. Te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, porque la casa de Dios es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Entonces, nota esto. 4 principios básicos del entrenamiento. A ver, pastor, pero es normal. ¿Cuántos de aquí van al gimnasio, van a hacer ejercicio? No, pastor, a mí me gustaría. Bueno, ¿cuántos de aquí van a la escuela? ¿Cuántos de aquí en un trabajo? Yo no creo que una persona cuando llegue, aquellos que tienen un nuevo trabajo, llegó y dice, háganse para allá, yo sé hacer todo. No, él está calladito y aprendiendo. ¿No es cierto? Y entonces hay básicamente 4 pasos para ser entrenado. Y esos 4 pasos básicos es igual en la vida cristiana. Paso número 1, ¿cuál creen que sea? Número 1, ve cómo lo hago. Es decir, el líder espiritual le dice, mira, yo te voy a enseñar porque Dios me ha permitido ya caminar esto. Necesito que tú pongas atención, no te me distraigas, no te me duermas. Necesito tú que vengas aquí bien despierto, bien desayunado, que vengas con la atención. Porque ¿qué pasa con aquel que está en la clase y no desayuna y aquel que viene y está pensando en otra cosa? ¿Qué pasa? No aprende, allí está. Es más, ¿hasta dónde se sientan aquellos? Me acuerdo en la escuela. Pero no tengo nada como que sentar hasta atrás, ¿no? Pero es que acá allá atrás yo me siento porque me da el aire. Bueno, sí, está bien. No te hace más espiritual que te sientes atrás o adelante. El tema es la actitud de tu corazón, ¿sí? Entonces, por eso la vida cristiana en Hebreos 12:1-2 nos dice, hermanos, tenemos que correr la carrera puestos los ojos ¿en quién? En el autor, en el consumador de nuestra fe, que es ¿quién? Cristo Jesús. Hebreos 12 del 1 al 3. Entonces, nota esto. Número 1, para entrenar, tienes tú que ver, tienes que tener la actitud, tienes que tener la humildad para que para aprender. La gente luego viene, pastor, es que esto, ya se incendió el matrimonio, ya se incendió los hijos, ya está ahí. Y, oye, ¿te acuerdas que te invitamos para que vinieras a la iglesia? ¿Te acuerdas que te dijimos que hicieras tus devocionales? ¿Te acuerdas que te dijimos que vinieras al grupo de varones? ¿Qué sucede? Y que saben cómo resolver un problema, saben cómo tomar decisiones, ve cómo lo hacen, ve cómo lo hago, ¿correcto? ¿Pablo iba a estar con la iglesia de Éfeso todo el tiempo? No, estuvo 3 años y los entrenó. Número 2. ¿Ya viste cómo lo hago? Te voy a enseñar, no te distraigas, te voy a enseñar. Ahora vamos a hacerlo juntos. Así fue como aprendiste a escribir, ¿no es cierto? Ve cómo va la letra O, ve cómo tenemos que empezar a hacer el devocional. Identifica el mandamiento, identifica la promesa, identifica la enseñanza, identifica el pecado, identifica el atributo. No encuentro el atributo ni... me encanta porque luego dice, pastor, no encuentro yo la promesa ni el pecado. Y le digo, tu pecado te sobra, le digo. O sea, no puedes encontrar el pecado.
Allí está. Pero ¿por qué creen que no lo puedan encontrar cuando hacen el devocional? ¿Por qué? Porque no están prestando, ¿qué? Quizá atención. Necesitamos tener un tiempo. Necesitamos esforzar. No, es que, pastor, se trata de disciplina. Sí, se trata de disciplina, pero también se trata de voluntad. Se trata de que tú veas el peligro. Entonces, lo hacemos juntos, ¿correcto? Bueno. Tercero, ¿cuál creen que sea? Ahora, ¿quién cree? Aquí lo están haciendo juntos, ¿no? ¿Ok? Miren, él está poniendo mucha atención. Este amigo como que está durmiendo, ¿no? Yo creo. Este sí se ve aquí como que sí le está cayendo el 20. Te veo cómo lo haces. Bueno, eres el líder. Este es el aprendiz. ¿Y lo están qué? ¿Se están durmiendo los dos? No, está supervisando cómo lo hace. Tienes que supervisar cómo lo hacen del devocional tus hijos. Tú tienes que ver cómo lo están caminando, porque si no, ¿qué va a suceder? Ni siquiera vas a saber cómo está la condición de tu esposa, la condición de tu esposo, la condición de tus hijos, si tú no estás buscando y caminando con otros, con Cristo. Hemos dicho, es muy peligroso vivir la vida cristiana solo. ¿Sí lo saben eso? El Señor Jesucristo caminó ¿cuántos años con sus discípulos? 3 años. Caminó, comió, durmió, pasaron circunstancias difíciles, adversas. Entonces, eso es la vida cristiana. La vida cristiana es caminar con otros ¿qué? Cristianos. Entonces, nota esto. Número 4. Ya que te lo enseñé, ya que lo hicimos juntos, ya que te supervisé cómo lo estás haciendo, ahora te toca ¿qué? Que tú lo hagas ¿qué? Solo. Y solo así, en este proceso, es cuando la gente empieza ¿qué? A crecer. ¿No es cierto? Cuando llegué a esta iglesia decían, es que hemos estado mucho tiempo y no hemos crecido. No voy a decir que no, pero lo que ha sucedido, ¿por qué no han crecido? A ver, hermano, ¿por qué? Uno, vamos a echarle toda la culpa al pastor. El pastor no nos enseñó. No lo sé, hay que preguntarle. Pero independientemente, si no, tú tienes que buscar ¿qué? Un maestro, un mentor. Dijimos a las mujeres, ¿quién es tu maestra del bien? Ah, no, a mí no me tienen que enseñar. No, yo no necesito ayuda. Por eso no creces. Porque no tienes humildad de sentarte a escuchar a alguien que te muestre el camino. Qué maravilloso es cuando una persona llega con un hombre o una mujer, hermana, hermano, yo quiero que tú me enseñes. ¿Cuántos de aquí lo han hecho? Levanten la mano. Me encanta porque se requiere mucha humildad. Es lo que esperaba, muy poca gente. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener la humildad de saber que uno no sabe. ¿Y saben cuál es uno de los graves pecados? Uno no sabe que no sabe. Y entonces, pues ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Pasa 1 año, pasa 2 años, pasa 3 años, pasa 10 años, pasa 20 años. Y se cree que sabe, pero ¿qué? En la práctica no sabe cómo resolver, no sabe cómo pensar bíblicamente, no sabe cómo ciertamente acercarse a la palabra. Amado hermano, para eso estamos en la iglesia, para caminar. Para eso estamos, porque somos un cuerpo. Por eso nos preocupamos en reordenarnos, en capacitarnos, en entrenarlos. Pero ciertamente requiere una responsabilidad tuya. Que tengas la humildad, que tú pongas la atención, la disposición para que tú ¿qué? Aprendas. ¿Correcto? Bueno, entonces, me encanta porque todos decimos sí y a la vez no lo aplicamos. Vamos al siguiente punto. Hechos 20, del 1 al 16 al 30. Esto fue lo que vimos el domingo pasado. Es un repaso, 12 puntos. Número 1, ¿qué es lo que hizo Pablo con el entrenamiento de los ancianos de la iglesia? Número 1, ¿qué les dijo? Versículo 18, les dio testimonio de su comportamiento. Pablo, en el versículo 8, le digo, ustedes saben cómo yo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Es decir, el líder espiritual predica ¿con qué? Con el ejemplo. ¿Ok? Entonces, papá, ¿cómo vas a enseñar a tus hijos? Luego, ¿qué hacen uno? No, mira, yo te voy a enseñar, léete ¿qué? Libro. Y luego, ¿qué? Miren, no, yo mejor lo quiero leer el libro, ¿qué? Viendo. ¿Sí? Viendo.
O sea, ¿cómo le voy a hablar de amor? ¿Cómo le voy a decir a mi esposa que la amo, o a mi hijo que ama a su hermano, si no ve que yo amo a quién? A mi esposa. ¿Cómo le voy a decir ciertamente a mi hijo que ore? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que sea cristiano, que busque a Dios? Ni siquiera yo lo busco, no me ven orar. ¿Cómo le voy a decir que perdone a aquella persona que lo ofendió, si yo ni siquiera cuando mi esposa me ofende, yo le muestro a mis hijos que mira cómo se perdona? ¿Sí notan nuestras incongruencias? Entonces Pablo le dice testimonio de su comportamiento. 2, sirve, versículo número 19, con toda ¿qué? Humildad, con toda humildad. Hay muchas gentes que sirven poniéndose en centro. Pablo le dice, sirve con toda humildad. Número 3, vas a padecer, vas a sufrir, versículo 19, y vas a tener pruebas. Y esas pruebas van a empezar ¿en dónde? Empezaron por los judíos, dice el versículo 19 de Hechos 20:19. ¿Lo tienen allí? Vean, allí dice, y pruebas que me han venido por los ataques ¿de quién? De los judíos. De los judíos. ¿Dónde empiezan los ataques? En casa. Ya ves tú que te crees muy cristianito y mira, y tú, muestra, da testimonio. ¿Ok? Bueno, siguiente punto, nota esto. Versículo número 21, 4, persiste en anunciar el evangelio. Pablo lo hizo en las casas. 5, el mensaje era arrepentimiento y fe para con Dios. 6, esto es confianza en Dios en el futuro venidero. Estos son 12 principios muy prácticos en los cuales tú puedes empezar a moldear el evangelio en tu casa como líder espiritual. Da testimonio, sirve con humildad, reconoce que va a haber pruebas, persiste, no te canses en anunciar el evangelio. Tu mensaje central es arrepiéntete y ten fe ¿en quién? En Dios. Ten confianza en el futuro venidero. Número 7, el Espíritu Santo es tu consejero. Si hay alguna voz que tienes que escuchar, no es la de tu conciencia, no es la de tu corazón, porque tu corazón es engañoso y perverso. Si alguien tienes que escuchar es la voz de Dios, entonces la escuchamos. ¿En la 1490 de AM o FM? No, en la palabra ¿de quién? De Dios. Y si la quieres escuchar más fuerte, pues habla más fuerte la palabra de Dios. Léela más fuerte. Número 9, 8, ten metas claras, no negociables, y disfruta la vida cristiana. Mira, si tú llegas al punto número 8, yo sé que tengo que ser buen papá, buena mamá, buen cristiano y todo, y tu cara está así toda enojada y hasta las pestañas así se te van como para abajo, entonces algo está ocurriendo, no has entendido. Disfruta, aprovecha el tiempo y oportunidades. Tu manual del libro de texto es la Biblia. Tu responsabilidad es tú uno mismo y la iglesia. Y 12, van a venir lobos, ¿qué? Rapaces. ¿Ok? Esto se los envié en el grupo de WhatsApp, está en la página de internet, lo pueden bajar. Bueno, pastor, ya me quedé en la número 3. Bueno, no te preocupes, ahí la puedes ver, ¿sí? Vamos, la urgencia era restablecer un liderazgo piadoso, en amor y piedad. Esta era la urgencia que necesitaba la iglesia de Éfeso. Y esta es la urgencia que necesita nuestros matrimonios. El varón, que sea amoroso, que sea piadoso, que comunique la imagen de Cristo, es lo que necesita la iglesia. Vean esto. La elección de liderazgo debe realizarse con el estándar bíblico. ¿Cuáles eran los problemas de un liderazgo no bíblico? Bueno, había falsa doctrina, había discusiones sin provecho. Eso es lo que nos dice Timoteo 1:6. Evita las fábulas. Es lo que dice. O sea, cuando no se centra, cuando la conversación de nuestros temas no giran en torno a Cristo, no apuntan a Cristo, ahí hace falta un líder ¿qué? Espiritual. Tú lo puedes ver, pregúntale a tu hijo, sácale plática a la persona. Y si la persona está comentando una serie de temas, tu responsabilidad es llevarlos ¿a quién? A Cristo. ¿Dónde está Dios en todo esto? Y eso es maravilloso, porque cuando una persona está pasando por problemas, dificultades, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que acercarme? ¿A quién? A Dios. Por eso te felicito.
Si tú el día de hoy estás pasando dificultades, pruebas, no sabes qué hacer, busca a quién, a Dios. Busca a un hombre, busca a una mujer que te hablen de Cristo, porque en Cristo hay esperanza y no falla. Bueno, el efecto de un liderazgo no bíblico, hay un evangelio sin efecto. No solamente hay falsas doctrinas, no solamente hay discusiones sin provecho. Mira, ustedes han visto esas personas que discuten y les encanta bla, 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 y les encanta que todo el mundo se entere de que ella o él son los que todo lo hacen bien. Si Cristo no está en el centro, eso es que van a que palabrería. Eso no tiene provecho. Si vamos a hablar de mi necesidad de Cristo, de tu necesidad de Cristo y lo que Cristo puede ¿qué? Hacer. O sea, cuando hablamos de Cristo, la palabra de Dios nunca vuelve a Él ¿qué? Entonces, mira nada más, examina tus palabras el día de ayer. ¿Qué platicaste ayer con tu amigo, con tu amiga? No estoy diciendo, mira, yo estuve hablando, pastor, del libro de los Hechos y de los 12 y te van a correr y toda la gente. Pero tú puedes hablar, mira, ayer fuimos al cine, ¿no? No sé cuántos de aquí fueron al cine, ¿no? Bueno, o ayer fuimos al parque, a los dinamos, o ayer fuimos con el compadre, con el hermano, etcétera. Salí con mis hijos, o tuve esta necesidad, pero yo vi a Cristo aquí. Me di cuenta cómo Dios está obrando, me di cuenta de mi necesidad, vi el pecado de esta persona y oré, o ciertamente Dios me hizo ver mi pecado. ¿Se fijan? Todo eso trae ¿qué? Provecho. Entonces, a mí ciertamente me anima mucho cuando el líder espiritual está dentro de la casa, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, dentro de cualquier lugar, está buscando una oportunidad para hablar del mensaje ¿de quién? De Cristo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos estar cerca de los líderes ¿qué? Espirituales? ¿Por qué? Porque ese amigo, ese cuate o esa amiga me da un ubicatel. Me dice, yo ya andaba allá para el monte, yo ya me hacía, mis castillos en el cielo, o estoy pensando en hacer. Y él me dice, a ver, un momento, no hagáis tesoros, ¿qué? En la tierra, donde aquí todo se va a echar, ¿qué? A perder. Lo que vale la pena es vivir por Cristo. ¿Se han tenido ese tipo de amistades? Es padrísimo. Y si no, busquémosla. Acércate, pastor, hermana, yo quiero tener comunión con ustedes, quiero tener comunión contigo, hermana, porque hay algo en ti, yo quiero aprender de Cristo, yo quiero disfrutar. Pero no te quedes sin hacer nada. Mueve, sé intencional. Eso es lo que Pablo fue muy intencional. ¿Fue hasta dónde? ¿Hasta sus qué? Casas. 3 años. ¿No es maravilloso? Vean esto entonces. Un evangelio sin efecto trae un liderazgo no bíblico. En el capítulo 2, 12, ¿qué sucedió? Vean aquí. Esto es una situación que ocurre hoy dentro de las iglesias, dentro del contexto, por causa del pecado. Mujeres ¿qué? Fuertes, varones ¿qué? Débiles. ¿Por qué? Porque las mujeres ciertamente se desesperan y ellas quieren hacer y resolver y sienten que es la cuarta persona de la Trinidad, lo cual eso es una blasfemia. Porque no necesitan tomar el lugar del hombre y no, es que yo tengo que intervenir porque yo creo que el Espíritu Santo ya no lo vio o Cristo ya se distrajo. No, espérate. Pídele perdón primero a Dios y confía en Dios. Ora por tu esposo, ora por tus hijos. Tenemos que orar por estos varones, por estos jóvenes. Y varones, nosotros tenemos que esforzarnos, vestirnos del nuevo hombre, quitarnos la pereza. Tenemos que mostrar a Cristo para cuando digan, para que estos jóvenes digan, yo quiero ser como ese hombre. O sea, si tu hijo prefiere estar con tu esposa, híjola, ahí te está comunicando algo tu hijo, ¿no es cierto? Hermanos, varones, hombres, que amen a Dios, que se esfuercen. Las mujeres ciertamente gritan desesperadamente. Hoy las solteras están buscando casarse con un hombre, ¿no es cierto? Que las guíe, que las pastoree, que las proteja, ¿no es cierto? Entonces,
Es el efecto de una sana no doctrina, una doctrina no sana, el mal testimonio. Bueno, ¿cuál es la solución? La solución es un liderazgo bíblico. Y un liderazgo bíblico, 4 aspectos son los que estamos estudiando en este capítulo 3. Del 1 al 3, del 2 al 3 está el tema del carácter, que es donde apenas hoy empezaremos a entrar en este tema. Bueno, vamos al versículo 1 y 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a examinar este versículo. Versículo 1. Bueno, pastor, ¿qué es esto? Bueno. El oficio de ser un obispo, el versículo 1 dice, palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a entenderlo y observen este enunciado. El oficio debe buscar al hombre y no el hombre ir tras el oficio. En otro sentido, tú cuando te pones un zapato del 4, del 5 y tú calzas del 7, pues tu pie no entra, ¿no? Y présteme un calzador porque este es el que está en el descuento y me lo quiero llevar. Pues por más de que le haces así en el calzador, tu pie no entra. Es lo mismo. El oficio del supervisor, del obispo, no se va a ajustar ¿a quién? A nosotros. Es decir, líder espiritual, tú no te vas a ajustar. No podemos ajustar la palabra de Dios a nuestro carácter. No, nosotros tenemos que cumplir con los requisitos. Eso es el punto. Tenemos que comunicarles el rasgo distintivo de y mujer soltera. Ustedes que no se han casado, y me imagino que quieren casarse con un hombre cristiano, ¿no es cierto? Digo, yo no creo que ustedes esperen, yo quiero casar con un mundano para que suba. No. Y si estás ahí, platica con nosotros en Consejería Bíblica para mostrarte. Pero, mujer, quisiéramos que que nosotros como varones, y vean esto, hombres de la iglesia, es nuestra responsabilidad a las solteras, a las jovencitas, enseñarles cómo un hombre cuida a su esposa. Que cuando nos vean puedan decir, yo desearé un hombre como este creyente. Veo que cuida, enseña, instruye a sus hijos. Vean esto. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel hay 5 veces en Primera de Timoteo, son 4 veces, y en Tito. En 1 Timoteo 1:5, esta expresión, palabra fiel, significa una máxima, era como una frase que era, esto es verdadero, esto es lo correcto, esto es sabio. Entonces, cuando ustedes vean en las cartas pastorales, que son Timoteo y Tito, que las que escribe, lo que está diciendo es, lo que viene a continuación es verdadero, es fidedigno, es digno de imitar. Eso es lo que dice. Entonces, vean lo que dice 1 Timoteo 1:5. Lo dice allí. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Vamos a la presentación, por favor. Pues el propósito del mandamiento, lo que decía ahí es la idea de la vida. Si alguno anhela obispado, ¿qué es el obispado o anciano? ¿Qué es la palabra obispado? Bueno, la palabra obispado en el griego, a mí no me gusta utilizar mucho, pero estas palabras en el estudio te ayudan para que tú puedas entender. Obispado, lo primero que nos viene a la mente es, pensamos luego en el obispo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? La sotana pero bueno, en el griego el obispado, la palabra es episcopeo. Y mira, lo que tienes que tener en mente, el significado es, epi es el prefijo de donde viene la palabra, que significa por encima. Por ejemplo, la palabra epidermis, epi, que está por encima, dermis, que piel. Entonces, episcopeo, escopeo significa ver, supervisar. Entonces la palabra episcopeo, que es el obispo, significa el supervisor. Significa es una persona
que supervisa, inspecciona con un propósito para el alivio. Pablo lo que está diciendo, miren, si alguno de ustedes anhela ser inspector de las personas para su bien, eso es una buena ¿qué? Obra. Es un oficio digno. Imagínate que que tu niño te diga, oye papá, yo quiero ser episcopeo. Y digo, wow, mi hijo está aprendiendo a hablar en griego. Bueno, la realidad es inspección para el alivio. 2, lo que significa obispo, es supervisor o guardián. En otro sentido, los líderes espirituales son supervisores de otros para su beneficio, para su alivio. Son guardianes. Eso es lo que tú eres, papá, mamá, esposo. A ver, varones que están casados. Dios te ha llamado para que tú inspecciones, supervises y protejas ¿a quién? A tu familia. Tú no le puedes salir a Dios con el cuento de que, oye, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu esposa? Pues no sé, Dios, la verdad ya está bastante grandecito, yo ya le... No. Tú eres el líder espiritual. Y si alguien, al primero que nos va a preguntar es ¿a quién? A ti. ¿Sí sabes? ¿Sí? ¿Sí? Todo nos va a preguntar. ¿Y qué le vamos a decir? No, pues la verdad es que estaba muy cansado, la verdad, y pues descansa lo necesario. Necesitamos ver este llamado. Líder espiritual es supervisor para el alivio. Siguiente. Si alguno anhela obispado, la pregunta es, ¿esto es una ambición pecaminosa? ¿Por qué? Porque ciertamente hay gente que piensa que el ser un líder espiritual, un obispo, un pastor o un anciano, que también es la función de aquellos líderes dentro de la iglesia, es algo que mucha gente desea o anhela. Ahorita vamos a ver que es una gran responsabilidad que Dios nos demanda a nosotros. Pero hay gente que piensa que venir, pararse enfrente y abrir la Biblia y decir una serie de cosas es suficiente. No. Esto no es una ambición pecaminosa. ¿Por qué? Vean esto. Porque puede ser atractivo para muchas personas. Yo recuerdo una persona, ciertamente cuando llegué, decía, oiga pastor, yo quiero ser pastor y anhelo ser esto. Y yo ciertamente le decía, bueno, pues, vamos a ver, vamos a caminar juntos, vamos a ver cuál es. Pregúnteme si esa persona está aquí. No. Era una ambición externa, era algo atractivo para él ser pastor, sí, pero su motivación no era la correcta. Porque la correcta es primero, antes de buscar el oficio, es buscar conformarse al carácter que Dios establece en el versículo 2 al versículo número ¿qué? 7. ¿Lo observan? Entonces vean esto. O puede haber una bondad interior. ¿Cuál es el deseo de una persona formar parte del liderazgo? Mira, hermano, si tú hoy estás dentro de la iglesia y no es tu deseo ayudar a la gente, ser alivio para las personas, salte del liderazgo de la iglesia. O sea, porque estamos equivocados. Ahora, yo quiero decirles con todo el respeto, amados hermanos, lamentablemente esto es algo que no se enseña en la iglesia. Pensamos que formar parte del liderazgo de la iglesia es decir, oye, pues necesito ayuda, yo creo que tú eres muy bueno con las matemáticas, etcétera, ven, tú como estudiaste maestro pedagogía, puedes dar clase a los niños, yo como que veo que a ti te gusta, y entonces empezamos a llenar lugares, espacios en la iglesia, con requisitos que a la luz del mundo los cumplen, pero a la luz de la palabra, ¿qué? No, y eso es equivocado. Y mira, hermano, si tú estás sirviendo con una motivación, de veras, mi responsabilidad es decirte, hermano, hermana, te expones a la disciplina del Señor. Tenemos que buscar una motivación correcta delante de los ojos de Dios. Nota esto, siguiente. El deseo de servir como supervisor significa ¿qué? Sacrificio. ¿Sí saben esto? O sea, significa sacrificio. Servir a Cristo, a la iglesia, significa sacrificio. Bueno, ¿y en qué sentido? Vamos a ver. Buena obra desea. El oficio supervisor era y es una tarea noble. No obstante, en aquel entonces,
Y hoy entonces, en aquel entonces al que era pastor, le podía costar la vida. La iglesia era perseguida. ¿Sí lo saben? Y hubo ciertamente persecución. Y hoy decir que uno es cristiano, aquella persona que son como esos cristianos agentes 07 que andan escondidos allí, pues está más preocupado por el cristiano. Ciertamente, por eso el bautismo es un testimonio público de su ¿qué? De su fe. Entonces, el oficio de supervisor requiere sacrificio. ¿Por qué? Porque hay que desvelarse, hay que ser pacientes, hay que ser humildes, hay que ser amorosos, hay que ser ciertamente constantes, responsables, porque lo que está en juego no es mi palabra, lo que está en juego es el testimonio ¿de quién? De Cristo. Yo estoy comunicando cómo se sirve a la iglesia, cómo sirvo a Cristo, estoy comunicando mis motivaciones. Imagínense nada más que el supervisor, que el líder de la iglesia es una persona irresponsable, poco seria, que anda cantinfleando, que anda jugando, que anda ciertamente dice una cosa y como dice y dice otra, no lo hace. ¿Qué comunicaría eso? ¿Falta de qué? De seriedad, ¿no es cierto? De responsabilidad. Y eso es lo mismo que tú, dentro de tu ámbito de influencia de liderazgo espiritual como esposo, tú como esposa en la influencia que es, debemos comunicar lo que Cristo está haciendo en nosotros. Y el oficio del supervisor es una tarea noble porque es algo que no lleva un interés económico. Es decir, mi servicio, como lo decía Pablo en Hechos 20, lo hago ¿para quién? Para Cristo. Si no me lo reconoció la hermana, no lo valoró la iglesia, yo no lo hago ¿por qué? Por ellos. Yo lo hago ¿por qué? Por Cristo. Pablo lo dijo, para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. Y hay gente que se molesta, ¿no es cierto? Que le llamen la atención, que le digan una cosa, que le hagan, mira, no es contra ti, es por Cristo. Es por Cristo, es para Él. Romanos 11:36. Todas las cosas es por Él, por medio de Él y para Él. A Dios sea la gloria. Entonces, el oficio y no el esfuerzo es una buena obra. Cuando dice esto, si alguno anhela obispado, buena obra desea, no está diciendo la persona. Lo que es buena obra es el ¿qué? El oficio, la responsabilidad del guardián, del inspector para el alivio o supervisor. Imagínense que le digamos a los líderes de la iglesia: buenas tardes, hermano supervisor para el alivio. Bienvenido, qué bueno que me pregunta cómo estoy, que si he hecho mi devocional. Yo sé que usted lo está haciendo para mi alivio. Qué gozo es saber y caminar así. ¿Así lo hacemos, hermano? ¿O nos sentimos invadidos? No sé, ya es que está contra mí. No, hermano, es para tu ¿qué? Tu alivio. ¿Sí? ¿Nota esto? Funciones del supervisor. Bueno, 5 funciones del supervisor. Las 5 P's. Número 1. Predica y enseña. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles eran las 4 de entrenamiento? Primero que ve cómo lo hago. ¿Ok? Vamos a 1 Timoteo 3:2. Dice allí: pero es necesario que el ¿qué? Que el ¿qué? A ver, lean la Biblia, hermanos. 1 Timoteo 3:2. Ahí dice 1:5. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo. Pero cuando vemos la palabra obispo, ponemos ¿qué? Supervisor. El inspector ¿para qué? Para el alivio. El guardián. El pastor, el anciano. Dice allí: sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto ¿para qué? Para enseñar. Mira, líder espiritual, recuerden que cuando pensamos en esto, estamos pensando, esposo, tú tienes que ser apto para enseñar ¿a quién? No, yo por eso lo mando a la iglesia, las mando a la iglesia y que le enseñen a mis hijos de la escuela. No, ¿quién es el maestro? Pablo lo dice en 1 Corintios, dice: si las mujeres tienen alguna pregunta, que le pregunten ¿a quién?
a sus esposos, apto para enseñar. Y tienes que capacitarte. ¿Tú eres apto para enseñar? No. Pues ¿qué haces? Pues capacítate. Y empieza viniendo a la iglesia para que aprendas. Ve cómo lo hago. Busca, ve cómo le habla a su esposo, ve cómo resuelve sus problemas, ve cómo pide perdón, ve cómo se arrepiente. Hay una conferencia para padres en junio, en Querétaro. No puedo ir. ¿Cuándo? O sea, ¿cómo? ¿Quieres la bendición y no quieres pagar el costo? Por eso no hay avance. ¿Sí lo observan? Estoy, hermanos, buscándolos persuadir. ¿Sí, hermanos? Bíblicamente. Bueno, vamos al punto siguiente en la presentación. Vean esto. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios, versículo 1, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Híjole, ya después de esto, versículo 1, ponlo por favor. Imagínate, Pablo le dice: mira, te ruego, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. En otro sentido, Timoteo, ahí te encargo, que si no lo haces bien, el Señor te va a juzgar. ¿Estés vivo o muerto? Y luego le dice, versículo 2, que te pongas a hacer tu trabajo. Primera P, predica ¿qué? La palabra. ¿Quién es el predicador? ¿Quién es el supervisor en casa? Osvaldo Junior. ¿Quién es el predicador? El supervisor, el guardián. Mi padre. O ve, tenemos que preguntarle. Axel, Alexander, Sarita, pregúntenles. Que sepan. Oye, papá, ya predícame ¿qué? La palabra. Mira, está bien, ya me hablaste de todo lo que hiciste, tus sueños, etc. Pero predícamela ¿qué? La palabra. Pónganlos a chambear. Que sepan esto. Porque Pablo le dijo: te ruego. Imagínense que mi hijo me diga y mi hija me diga: te ruego, papá, delante del Señor y de Jesucristo, que juzga a los muertos y a los vivos. Y ahí te encargo que te va a juzgar si tú no me predicas y me enseñas y me moldeas la ¿qué? La palabra. Tarea, Pati, para que le enseñes a los niños y les digas: hermanos, ¿quién me va a hacer esas preguntas? ¿Cómo te fue? Bien. Y fíjate, ¿y qué quieren hacer? ¿Y a dónde quieren ir este día? Bla, 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 bla. ¿Y Cristo? ¿Quién les va a hablar de Cristo a tus hijos? ¿Quién les va a mostrar que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién les va a mostrar a ellos cómo se deben arrepentir, pedirle perdón cuando son groseros con su esposa, cuando han cometido pecado delante de Dios? ¿Quién les va a enseñar? En quinto año no lo enseñan. Ni de primaria, ni de prepa, ni en la universidad. Lo que sí les enseñan es hacer trampa. Lo que sí les enseñan es que tengan una cosmovisión de que tienen que esforzarse por ganar más dinero. Entonces, ¿quién va a hacer tu trabajo, Emanuel? Juan Carlos. Que el pastor lo haga. Por eso os traigo aquí. Y que se sienten hasta adelante. No, hermanos. Es tu responsabilidad. ¿Qué? De responsabilidad. Que prediques ¿qué? Versículo 2. La palabra. Que instes ¿cuándo? ¿En tiempo y qué? Entonces, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuánto es eso? Ya no entendí. En otro sentido, ¿todo qué? Todo el tiempo. Me encanta porque Ejercito está chiquito y le decía: oye, mira esto. A ver, papá, le decía de Dios. Dice: papá, ahorita no estamos hablando de eso. Me dice. Yo digo: a ver, espérate, a mí no me importa que tú no estés hablando de eso, pero aquí tiene que estar ¿quién? Dios. ¿Sí lo ven? A tiempo, él piensa que no es su tiempo, pero el tiempo de Dios es ¿qué? Todo el tiempo. ¿Por quién es el dueño del tiempo? Dios. Y nos reímos. Tiene 4 años. Tu hijo de 17, 16, 20, 32. ¿Quién le va a decir cuándo es tiempo del Señor? Por eso sucede, por eso la hipocresía es muy fácil, porque pensamos: hijos, estamos aquí en la casa de Dios, es el tiempo de... No, el tiempo de Dios es ¿qué? Todo el tiempo. Estamos bajo la presencia de Dios.
Entonces nota esto, redarguye. En otro sentido, persuádelos, convéncelos, hazles las palabras inteligentes. Hazlos que piensen. Oye, ¿tú crees que eso honró a Dios? Lo más fácil es decirle, mire, a la otra que se estén diciendo, ahorita me los agarro a los dos. Cuando me desesperan, yo pierdo la cabeza porque quiero resolver las cosas que carnalmente. Y estoy mal delante de Dios. Necesito sabiduría, necesito dominio propio, necesito mostrarles a Cristo. Separado de Cristo yo no puedo hacer nada. Y lo más fácil es no hacer que. Parece que nosotros nos quedamos así con Juan 15:5, pero con el nada. Separados de Cristo nada podemos hacer. Por eso yo no hago nada. No. Tenemos que hacer las cosas que el Señor nos da. Poco a poco, sí. Pero que se vea que hay pasitos. Firme. ¿Correcto? Bueno, entonces, vamos al punto. Omití ponerle mi cronómetro, entonces para apenas vamos a cerrar, entonces yo creo que traemos tiempo. Sorry. Bueno, dice mi esposa que ya va a comprar ahí la cuenta regresiva. Bueno, la segunda P, pastorea. ¿Cuáles son las funciones del supervisor? Hermanos, ustedes tienen que evaluar al liderazgo de esta iglesia con las 5 P's. ¿Sí? Oiga, pastor, usted no me está predicando. Por ahí algunos le ponen otras que no son bíblicas. Pero vamos a verlas. Pastorea. Juan 21:17. Juan 21:17. Observen esto. Juan 21:17. Dice la escritura ahí. Juan 21:17. Observen esto. Le dijo la tercera vez Jesús a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Me encanta esto porque así somos. Oye, ¿tú amas a Dios? Sí, yo lo amo. Yo no, yo amo a Cristo, yo amo a Dios. ¿Y qué te dice? Bueno, si me amas, ¿qué? ¿Pastorea a quién? A tu esposa. ¿Pastorea a quién? A tus hijos. ¿Pastorea a quién? Aquel que anda como una oveja sin qué, sin pastor. ¿De qué me sirves? No les ha dicho así su esposa. ¿De qué me sirves que me ames? Si no, ¿qué? No me ayudas en nada. ¿No les ha dicho así su esposa? De amor yo no vivo. A ver, te voy a hacer unos huevitos de amor y no hay huevitos de gallina. Pues no. Si me amas, ponte a qué. Vete a trabajar. No te quiero aquí en la casa. Si me amas, a este niño, háblale con qué. Con amor. Si me amas, ciertamente perdóname. Si me amas, muéstrame a quién. A Cristo. Es muy fácil decir, amo a Dios. Y miren, es un amor romántico, antibíblico. Y eso es lo que está. Cuando tú piensas en Dios, ¿en qué piensas? Y todo el mundo dice, amor. Amor egoísta. Porque nada más quieres lo que te interesa de quién. De Dios. Pero tú no lo que. No lo amas para negarte a qué. A ti mismo. Negarse a ti mismo. Entonces, observa entonces la tercera P. Dijimos, tercera P. Protege. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Allí está. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Observen lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Esto es bien importante, bien importante. Bueno, yo aquí me distraigo, como no estoy casado, estoy soltero, soy hombre. No, pónganse abusados porque un día se van a casar. Y qué mejor que aprendan ahorita cómo deben comportarse como hombres. Vean esto. En los postreros días vendrán tiempos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Está muy claro, pastor? Estos hombres hay muchos. Ahí en el trabajo, ahí en el mundo. Esto no nada más es lo de, ay, sí, ya lo sé. No, tu responsabilidad es que a estos que evita. Líder espiritual, tienes que cuidar que tu familia, tienes que proteger ¿a quién? A tu esposa, a tus hijos de estos hombres que están ¿dónde? En la escuela. Que están ¿dónde? Dentro también de la ¿qué? De la iglesia. ¿Quiénes eran? Himeneo y ¿quién? Alejandro. Entonces, mira, pues si tú piensas que nada más ser papá, ser esposo es ir a trabajar, traer dinero y no proteger a tu familia, la Biblia dice que estos tiempos ya están hoy y vendrán y cada vez se pondrá ¿qué? Peor. Y luego nos escandaliza, es que yo estoy preocupado, ¿por qué mi hija tiene ese novio darqueto? O, miren, no tengo nada contra los darquetos, no tengo nada, ellos necesitan de Cristo. Y yo tengo que decirle a mi hija y tengo que decirle a mi hijo, mira, estos hombres no conocen a Dios y tenemos que mostrarles a Dios y tenemos que tener misericordia de Dios y tenemos que hablarles de Dios, pero tú no lo hagas, chiquita. ¿Sí? Porque niños con niños, niñas con niñas. ¿Sí lo observan? O sea, si tú piensas que, no, es que yo voy a hacer y lo voy a convertir, mira, tú ni puedes convertir una rana en príncipe. ¿En que los conviertes quién? Cristo, es Dios. Y tengo que enseñarle a mi hija cómo debe conducirse. Tengo que enseñarle a mi hijo, tengo que enseñarle a mi esposa. Mira, allí en el lugar donde vas, van a haber hombres que te busquen seducir y que te van a buscar engañar y hay otras mujeres que te están poniendo la mira en las cosas del mundo y tú tienes que evitarlos y si los escuchas es con un propósito de que ellos se reconcilien con Dios. Imagínense si el esposo llega, se duerme y no hace nada y no les dice nada y no les advierte nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a suceder? Esos hombres son los que van a formar parte de tu ¿qué? De tu familia. ¿Cierto o no? Y los vas a tener por yerno y los vas a tener ciertamente por amigos. Y tú dices, ay, creo que ya cambió de novio mi hija o de novia mi hijo o ya no conozco a ese amiguito. Amiguito. ¿Qué comunión tiene que? La luz con las que. Y si tú no observas que tu hijo, tu hija está poniendo en el Facebook, no, es que es su cuenta y cada quien sus. No, espérame, no te importa, no estás cuidando de su ¿qué? De su corazón. Observa lo que están subiendo, los videos, las palabras, el lenguaje. Y tú creas engañada de ti mismo que tu hijo es salvo. Mira, no te engañes. ¿Por sus frutos qué? Los conoceré. Hermano, hermana, varón, tenemos que ser sabios. Cuidar. 4, 2 de Timoteo 2, prepara la función de un supervisor, de un pastor, de un obispo es preparar a la siguiente generación. 2 de Timoteo 2:2 dice la escritura allí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ¿a quién? A otros. ¿Ya viste cómo lo hice? Ahora ¿qué? Vamos a hacerlo ¿qué? Juntos. Y después yo te veo cómo tú lo haces y después tú lo vas a hacer ¿qué? Solos. Parece que nosotros nos comimos el paso 2 y 3, ¿no es cierto? Ve cómo lo hago y luego hazlo ¿qué? Tú solo. Pues ¿qué pasa con ese hermanito? Se va al barranco, pues, sí, no supo cómo. Ay, pero es que si lo hacía tan bien, muy animado. No, vamos poco a poco. ¿Sí lo ven con Abraham? Ahí va. Estamos enseñándole, caminando. Oiga, pastor, pero yo quiero. Pues, ¿quieres aprender? Pues acércate aquí a la escuela de la formación. Pero si no quieres, o sea, es como el tema. El que va a la escuela quiere ¿qué? Aprender.
Si tú no quieres salir de la situación donde estás espiritualmente y vienes esporádicamente a la iglesia y ciertamente no eres intencional por buscar, por rendir cuentas, crecer y caminar con otros, pues es que no te interesa. No te interesa caminar con Cristo. Y al final del día, lo que sucede, por favor ponme la presentación y quiero concluir con esto. Prepara, dijimos, un buen supervisor, ¿qué hace? ¿Ahuyenta a quién? A los lobos, que tienen apariencia de ¿qué? De piedad. Mira ese lobo, pues, por más que aunque el lobo lo vistan de traje y con corbata, lobo se queda. Yo me la sabía con mono, bueno, pues aquí con mona, no, es con lobo. La versión cristiana es, aunque el lobo rapaz lo vistan y luzca como cristiano, es lobo y te va a devorar. Y el diablo anda con los lobos, buscando a quién qué. Entonces el supervisor tiene que saber, este huele a qué, al lobo. A estos que, hijo, evita. Fue con unos amiguitos. ¿Se han visto eso? Ahí tenemos una amistad que dice, y yo digo, por piedad, o sea, tu hija se va a ir a una fiesta, no, es que va a una pijamada de las pequeñas criaturas de 17, 18 años. Y es que van todos juntos, son amigos desde pequeños y van en el auto tarde, ay, ja. Y va a salir embarazada. Va a salir ciertamente el alcoholismo, la adicción, drogas, y entonces, se te va a acabar la risa. Y te vas a meter en un grave problema. Tienes que ser sabio, tienes que proteger, tienes que cuidar. Y mira, y si todavía tú le estás pagando para que se vaya al viaje y le estás poniendo todo, mira, o sea, y luego todavía digan, es que él es cristiano, pastor, pero yo no sé cómo sucedió esto. No. Por favor, ¿en qué mundo vives? El supervisor, ¿y el supervisor dónde está? Es que mi esposo no tiene tiempo. No, es que... Y todavía le haces al compadre, a tu esposo, que no está haciendo su trabajo. El supervisor tiene que darse cuenta. Mira, ¿esta es una oveja o es una cabra? Las dos son cabras, ¿eh? Aunque la otra se vea como oveja, pero es cabra. ¿Dónde andan esas cabras? Y dicen, es que es una cabra montés, pastor. Las cabras no andan ¿con quién? Con el rebaño. El Señor Jesucristo lo dijo en otras palabras, son cabritos, en otro sentido, apartados de mí, hacedores ¿qué? De maldad. Supervisor, el pastor, el líder de la iglesia no tiene que ciertamente cuidar y supervisar a los que no son del rebaño ¿de quién? De Dios. Ahora, aquí la pregunta ¿eres tú cabra o eres tú oveja? No, pastor, no. ¿Me vio cuernos o qué, pastor? ¿O me ha visto ahí en el monte? No. Bíblicamente es, el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y me ¿qué? Me siguen porque me conocen. Entonces, oye hermana, ¿cómo estás? Mira esto. Si tú respondes a la voz de Dios, a la palabra de Dios, ¿tú vas a qué? No vas a venir dando ahí. Allí. No, allá hay muchos así, ¿no es cierto? Que parece que como que se les exorciza cuando vienen a la iglesia y están así. Pues hermano, líderes, tenemos que invertir tiempo ¿a quién? ¿A las ovejas de quién? De Dios. Y las cabritas orar porque Dios las transforme en ovejas. Vamos a orar. Padre, te amamos, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga ver el peligro